Sean muy bienvenidos en esta hermosa semana, un principio más, ¿verdad?, que Dios nos ha regalado y nos ha dado. Y hoy tenemos en este pequeño grupo a alguien muy especial que nos visita, nuestra hermana Rosa Alba, que nos ha venido visitando, ¿verdad?, y que se ha unido lo que es al estudio de la Escuela Sabática. Hermana Rosita, cariñosamente, ¿verdad?, sea bienvenida a este programa de Escuela Sabática. Amén. Le hemos pedido, ¿verdad?, que ore para que así comencemos la lección, que está muy importante y muy interesante también para ellos, como para todos. Seguir aprendiendo qué tiene Dios para nuestras vidas. ¿Puede orar? Amén. Oremos. Amante Dios Padre, muchísimas gracias, oh Dios, porque nos has permitido a que nosotros podamos estar acá estudiando una porción más de tu palabra, como es el estudio de la escuela sabática. Seas tú, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder extender tu palabra hasta los más lugares donde realmente se puede escuchar, Señor. Así es que, Padre, sé tú nuestro invitado especial para que te quedes con nosotros, Señor Jesús. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, la lección está muy interesante. Vamos a aprender cosas muy importantes. Y lo que en el día sábado se titula Un comienzo difícil. Y aquí, ¿verdad? Muchas veces nosotros venimos. ¿Y por qué será que se titula así? ¿Verdad? Aquí la gente nos puede preguntar. En sí vamos a ir abarcando, vamos a ir viendo que por qué un comienzo difícil, pero en el día sábado al comenzar esto miramos y notamos de que Dios tiene un plan maravilloso, ¿verdad que sí? Aníbal. Amén. Sí, bueno, recordemos que continuamos con la historia siempre de Moisés, ¿verdad? Amén. Ya miramos que Dios en la semana pasada lo envió a hacer lo envió y él también aceptó hacer ese trabajo, esa misión, pues. Y ahora ya es digamos que es una nueva etapa. Ya Amén. él se va a presentar al faraón. Y que, bueno, el título es muy interesante porque todo comienzo, yo creo que para todos es Debe ser el siempre mejor, difícil, ¿verdad? el más mejor, pero aquí otra cosa. Sí, es bien difícil, pues ya sea en lo personal, en lo espiritual, todo comienzo es difícil porque venimos de cosas en el mundo que nos cambian. Entonces, yo creo que este tema para esta semana va a estar muy Muy interesante para nuestras interesante. vidas. Muy bien. Hermana Rosita, en la lección del sábado hay algo muy importante que ahí se relata, donde es verdad que es principio la gente, los cristianos se entregan a Jesús, pero ellos quieren vivir de una manera como, cuando uno se entrega. De hecho, querido hermano, que como dice acá nuestro hermano Aníbal, ¿verdad? Que todo comienzo pues es difícil, no es nada fácil decir de que uno va a encontrar todas aquellas situaciones en que quizás a lo mejor uno cree que todo va a ser bien, que todo va a ser de gran bendición, pero siempre uno va a tener sus dificultades, también va a tener sus momentos de tristeza, sus momentos de que tal vez a lo mejor uno siente que como que Dios nos ha dejado solo. Hay momentos que sí, eso sucede en nuestra vida y es normal, es natural en nuestra vida como todo ser humano. Y la verdad de las cosas es de que no es que digamos que también que Dios nos ha dejado abandonados, sino Ujú. de que es el momento en que nosotros también debemos de apreciar y decir que nos debemos de aferrar más a Él. Amén. Amén. Es interesante porque si ustedes miran, acá dice que hay muchos creyentes que piensan que cuando van a decidir seguir por Cristo, ellos experimentan solo felicidad, también experimentan prosperidad y éxito. Pero la realidad de la Biblia, ¿qué te dice, Aníbal? ¿Qué es lo que es la realidad de la vida? ¿Cuáles son los casos que hay? Porque muchos pensamos, me voy a entregar a Cristo, voy a prosperar, voy a tener éxito y voy a ser feliz. Todos buscamos eso, pero hay algo más detrás de eso. Sí, yo creo que eso lo puedo describir en lo personal, en mi experiencia personal, porque, por ejemplo, yo cuando estaba fuera del mundo y no me había entregado a Cristo, me pasó igual, pues prácticamente cuando uno está fuera, digamos, las cosas como que por lo general son un poquito más fáciles, encontrar trabajo, tener salud, te va bien en los negocios. Así Y es. recuerdo que esa vez que cuando yo decidí estar por Cristo, la primera vez que hice yo fue entregarme y posteriormente dije yo voy a buscar un trabajo, pero al inicio se me hizo difícil encontrar un trabajo, hermano, Sí, porque pues
la verdad, en estos tiempos no hay muchas empresas en las cuales te den la oportunidad de estar un sábado pues, en la iglesia. Así es. Entonces, digamos que casi igual, como el título dice, un comienzo Es difícil. difícil. Ahora, esto es muy importante porque si ustedes saben, Moisés, en vez de mirar la victoria, en vez de mirar la solución, lo que ahora ve es que las cosas están empeorando, no están mejorando. Cada vez se ve que hay más problemas y ¿qué haríamos nosotros en ese caso? De hecho, queridos hermanos, que la misma palabra de Dios nos transmite a que nosotros debemos de aprender a confiar Amén. a pesar de las diferentes circunstancias de la vida que podemos llegar a tener. Y Dios nos provee las soluciones a cada uno de los problemas que nosotros podemos tener en ese momento. Pero es en el momento correcto que Dios lo decide, no en el Amén. momento que nosotros Así podamos es. querer tener la solución a ese problema. Amén. Algo muy importante aquí dice que quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Y es cierto, tenemos felicidad, hemos sido exitosos, pero también hemos sido prósperos, nuestra vida espiritual también hemos crecido, pero detrás de todo esto también vamos a tener pruebas. Y era las que está enfrentando Moisés en el día sábado. Por lo tanto, el punto clave del día sábado es, los comienzos difíciles no significan que Dios haya fallado, no, sino que está preparando algo más grande. Y eso más grande que vamos a ver qué es, vamos a ver una lección del día domingo. Y el día domingo dice, ¿quién es el Señor? Y aquí yo creo, ¿verdad? Que todos nos preguntamos, ¿quién es en verdad el Señor? Sí. Y esta pregunta, ¿quién la hizo, Aníbal? Bueno, vamos a ir al contexto de la palabra, ¿verdad? Amén. Porque eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Recordemos que Moisés se presenta delante del faraón Así es. y él dice, vengo a liberar a mi pueblo de Ujú. parte de Dios, pero le responde algo bastante interesante el faraón Sí. y es, ¿quién es ese ¿Quién Señor? es el Señor? Ahora, Sí, ¿qué tenía el nombre de Dios que le molestó tanto a Faraón? Porque lo molestó, no se sintió bien. Porque recuerde bien que los egipcios adoraban a los faraones, a sí, los reyes. En aquel entonces para ellos eran la deidad. Cuando Moisés le dice que deje ir a mi pueblo, que Jehová manda decir que lo saque de allí, viene aquel pregunta, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es? En sí es importante saber esto. Moisés presenta a Jehová, ¿saben cómo? Como el Dios proveedor, sí, como el Dios todopoderoso y como el Dios libertador. Esa parte no le encantó a Faraón, como que está diciendo, o sea, que hay otro que viene a reemplazar, hay otro Dios, porque aquí en Egipto me adoran y ahora sí. ustedes vienen con esto, por eso él se molestó. Y la lección dice que cuando él preguntó esto, se molestó bastante, se enojó. Pero ahora viene, si ustedes han leído en San Juan 17:3, dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, en trasfondo de esto miramos, hay algo importante que aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en ese caso cuando alguien te dice de esta manera? ¿Quién es el Señor? Pero te dice con arrogancia, no quiere saber más. O sea, que Él está puesto sobre todo lo que es Dios, en otras palabras. O sea, como líder, ¿cuál es nuestra lección? ¿Qué diríamos nosotros? Según nosotros creo que es no rendirnos ante las circunstancias adversas. ¿Sí o no? Creo que esto es importante, Aníbal, ¿no crees vos? Sí, bueno, como decías, hermano, Ángel, el faraón respondió de manera arrogante, de manera, como decimos, en ese tiempo los faraones eran vistos como dioses. Sí, Y venir Moisés y decirle a él que viene de parte de un Dios ajeno a él se sintió, me imagino, que lo querían, digamos, desplazar, sí. cambiar, Lo que que aquí la miramos adoración que también le es, daban a es él, que Faraón se está rebelando contra el Dios vivo. sí, Eso es lo que estaba pasando. que Dios solo quería, en este caso Faraón solo quería que le adorasen a él, ya Ajá. presentar a otra persona, a Ya otro Dios, ya no, él no le gustó, no no le le agradó. gustó. Hermana Rosita, ¿cree usted que también pasó en los tiempos de Jesús cuando vino a su gente?
De hecho que también podemos ver de que aquí el faraón se siente superior a Así Dios, es, ¿verdad? Se sí. siente superior a él y por lo tanto él no quiere, ¿verdad?, que otra persona también ocupe ese lugar que él ha Ujú. tenido. Porque si ese pueblo en el que él estaba reinando, prácticamente se estaba viendo de que era el único a quien deberían de rendirle honor. Honor, Mientras que al llegar Moisés y Aarón, de hecho que se da cuenta de que hay alguien en quien realmente ellos deben de confiar así es. y no en él. Entonces, vemos de que la verdad de las cosas es de que hoy en día también podemos ver de que eh, a nosotros se nos puede encomendar ese trabajo, pero de ir a libertar a cierta persona que está siendo oprimido. Ujú. Y nos encontramos con personas así como el faraón, ¿verdad? De que realmente no quería libertar a su pueblo y más bien lo que hizo fue darle más trabajo, Eso esclavizarlos más, así es. oprimirlos más. Ujú. O sea, fue más difícil todavía la situación de este pueblo. Creo que en realidad esto pasa como líderes, porque cuando llegamos a hacer eso, nos preocupamos y dejamos el trabajo. Y recordemos bien que Jesús le pasó lo mismo. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto es tan interesante. Hubo rechazo en Jesús, lo rechazaron a él, no lo quisieron. Pero aún allí, ahí yo aprendo de esto, de que el mismo Jesús, nuestro Dios, no abandonó la misión. Quiere decir también que Moisés, aunque se encontraba en esta circunstancia, en momentos difíciles, tampoco abandona la misión. O sea, ¿qué nosotros podemos aprender acá? O sea, que miren, las personas, hay momentos que tienen que aprender a conocer a Dios por lo que Él hace. Amén. Y otra de las cosas es, y hay personas que no conocen a Dios o no escuchan de Él. O sea, que Dios tiene que actuar de esta manera, ¿verdad? Para que lo conozcan, para que sepa quién es Él. Prácticamente aquí el faraón vemos de que lo que él realmente ha hecho con su actuación que hizo en ese momento es de que prácticamente es ateísmo, Ujú, es prácticamente. correcto, O así sea, es. porque si él realmente no reconoce que quién es el Señor, quién es Dios, quién es Jehová, prácticamente él no hay en quien realmente él se manifieste, en decir que quién es el que tiene el poder como tal. Así es. Eh, Pasaremos a la lección del lunes, un comienzo difícil. Y aquí tiene que ver también con lo que es el sábado, ¿va? Un comienzo difícil. ¿Por qué un comienzo difícil? El libro de Éxodo, capítulo 5, del versículo 3 al 23, ustedes lo estudiaron también, dice que hubo oposición entre Moisés, Aarón y Faraón. Faraón se estaba oponiendo a la orden que Dios estaba mandando. Y, y aquí viene, el pueblo se preocupa. Aquí el pueblo se preocupa y es lo que dice yo, ¿por qué hace cesar el pueblo su trabajo? Le dice Faraón, ¿por qué quieren que ellos descansen? Y acá yo me voy al libro de Éxodo capítulo 20, versículo de 11, de donde habla del día sábado, donde nos dice que lo que quiere Dios es que el pueblo descanse. Creo en mi imaginación, ver mis pensamientos, que lo que Dios está buscando es que el pueblo tenga reposo, porque eran 7 no había descanso porque la tarea era muy grande que Faraón le había puesto a ellos. Una vez que esto sucede, mira qué oposición y entonces Faraón algo hace. ¿Qué hace Faraón? Manda a los israelitas ahora a buscar paja y también nos manda a que la carga no se disminuye. Van a trabajar el doble. Van a trabajar el doble ahora. O sea que le tocó muy duro. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso, Aníbal? Bueno, mira, en este caso vemos que la situación que estaba pasando, mira, hay que ver algo ahí importante. Recordemos que Aarón y Moisés se reunieron con todos los ancianos. Sí. Le dijeron al pueblo, mire, Dios ha llamado, ustedes van a ser liberados, Ujú. entonces vamos a ir delante del faraón para poder abogar, pues, para que el pueblo salga. Toda la gente estaba con la expectativa de que íbamos a salir libres, Así es, ¿verdad? así es. Pero ¿qué pasó cuando fueron a Moisés y Aarón delante del faraón, lo que estás mencionando? El faraón no iba a ponérselas tan fácil a ellos, dejarlo No, ir. saber que tener un pueblo como ese numeroso y que iban a hacer el trabajo que él quería no era Al difícil. contrario, se las Sí. puso más difíciles.
Es eh, correcto. digamos, le puso más trabajo Ujú. y eso hizo que el pueblo se Y se desanimara, que desanimara. estuviera más que todo, digamos, Ocupados. ocupado. Bueno, el faraón dijo que ellos estaban ociosos porque se reunieron y dijeron, bueno, ya No vamos, quieren queremos salir, no quieren trabajar, entonces le vamos a ponerle doble la carga doble para que la no estén carga. Así es. ociosos. Ociosos. Aquí hay tres puntos importantes que Faraón hizo. Y uno era, Faraón quería obstaculizar, o sea, Faraón quería poner un obstáculo a la libertad. Sí, No quería que fueran libres. El segundo punto que yo miro aquí es que él desacredita el deseo espiritual. No le importa, en otras palabras. Y por último, aumenta la carga laboral. ¿Cuál es el propósito de esto? Según lo que aquí estamos aprendiendo y vemos más, él quería sembrar división entre los líderes y también entre el pueblo. sí. Y vemos que ahora el pueblo se queja y dije, en vez de hacer un bien, venía a recargarnos, venía a hacer cosas que no debes, Moisés. Mira, Moisés está, en otras palabras, el capítulo 5 y 21 de Éxodo dice, mire Jehová y juzgue, porque nos ha hecho abominable a Faraón, porque la espada está sobre nosotros. Imagínense cómo ellos pensaban, hermana Rosita. De hecho, que ellos pensaban, ¿verdad?, que desde el momento que había sido enviado Moisés, ellos realmente ya sabían de que Ujú. venían a ser liberados, Así es. ¿verdad? Pero realmente de ese yugo que era difícil para ellos. Pero al Ujú. ver de que más bien el trabajo se le hizo más difícil para ellos, se les aumentó más la carga, se le hizo, digamos, de que ellos hicieran el doble el trabajo de lo que Así hacían es. anterior. Entonces ahí vemos que realmente el pueblo como tal se le revela a Moisés y a Aarón en ese momento. Entonces vemos de que hay una incredulidad de parte de ellos en decir, ¿cómo es que nos venís a liberar y más bien nos están oprimiendo Nos está más? recargando más. Así es, nos vienen a Entonces, oprimir más. Entonces vemos de que realmente ahí es cuando Moisés se siente más frustrado al ver de que no encuentra una sí, respuesta así, como tal. y cuando esto sucede, dice acá que es cuando falta de fe, discernimiento espiritual y las cosas se interpretan mal y aún más se dice también que causan problemas al personaje equivocado. En otras palabras, ellos pues no entendían tan bien las cosas que todo lo recargaron sobre Moisés. Tú eres el culpable, tú eres lo otro, por ti no están pasando estas cosas, mira, en vez de ir bien, muy mal en peor. O sea, pero detrás de todo esto que no estamos mirando, Aníbal, detrás de este problema, de estas luchas, Dios es el que está trabajando, Dios está actuando. O sea, ¿qué podemos nosotros aprender de acá, Aníbal? ¿Cuál es nuestra lección acá hoy en día? Bueno, como decíamos al inicio, todo inicio es difícil. No crean, Ujú. hermanos, que la vida cristiana va a ser todo color de rosa, como dicen. Siempre va a tener unos altibajos y Sí, más pruebas pues que va a haber antes. Va oposición, a haber oposición, porque así recuerden que el es. enemigo no te quiere ver Bien, bien, no él te va, quiere ver con es Dios. correcto. Entonces, a veces nosotros decimos, pero es que yo pensaba que cuando iba a estar con Dios todo iba a mejorar, mi Ajá. salud, mi finanza, Sí, todo, pero vemos que eso nos ayuda a nosotros para que nosotros confiemos y estemos con el Señor, que confiemos en que su palabra se cumplirá. Vemos que en este caso el pueblo tuvo, digamos, una baja en su fe, en su desfalleció, fe, así le es. echaron la culpa a Aarón y A a Aarón y a Moisés. Moisés, usted es lo causante. Sí, y vemos que eso es como algo que van a, después, posteriormente se va a duplicar, pues porque cuando ya salen del desierto, ya ellos también se vuelven en un conflicto bastante Así grande. es. Lo importante aquí esta lección, ¿verdad? Que podemos aprender es que cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos una visión clara de Dios, las cosas van a mejorar bien. Sí, Pero cuando nuestra visión no está bien, entonces comienzan los problemas, que este tiene el problema y comienzan las acusaciones como hizo con el pueblo. Entonces hoy en día tenemos que tener mucho cuidado y aprender de esto, ¿verdad? Que Dios sabe a quién pone, a quién va a usar, pero detrás de todo esto hay solución. sí, Pasaremos a la lección del día martes, como es
el divino yo. Y aquí miramos, hermana Rosita, ¿qué podemos saber del divino yo? ¿Qué dice la lección allí? Bueno, acá nos dice la lección del divino yo, cuando decimos yo, de hecho de que nosotros vemos a que se refiere a A Dios, Dios, es Jehová, correcto. ¿verdad? Como tal. Entonces, de hecho es que nosotros vemos de que el yo, un ejemplo, acá vemos de que dice la lección, la respuesta de Dios, sin embargo, es contundente. Él actuará y de manera muy decidida. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, le dice, ¿verdad? A Jehová a Moisés, a Moisés. Moisés. Ahora, cuando nosotros miramos esto, miramos que cuando Dios dice, yo voy a introducir en la tierra que le juré a vuestros padres también, o como es a Abraham, también a Isaías y Jacob, el gran yo, o sea, el divino yo, lo que está haciendo es su autoridad y su identidad eterna y su carácter inmutable. O sea, ¿qué es lo que quiere decir todo eso, el divino yo? Lo haré porque soy quien soy. Moisés aquí se está frustrado y lo que hace es presentar sus quejas a Dios. Así es. ¿Cuál es la queja que presenta Moisés a Dios? Se Lo- encuentra en Éxodo 5, 22 y 23. ¿Qué dice? bueno, lo primero que le dice es que le dice, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? O Ajá. sea, como creyendo de que realmente es Dios el Es que lo Dios que está tiene tratando así, mal. lo está tratando mal Ajá. cuando no es Dios. Sí. Para esto me enviaste, le dice. Dos preguntas Ya. necesitan respuesta. Así, desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo. Ujú. Y tú no has hecho nada para liberarlo. Le dice. Entonces, vemos de que Moisés lo que estaba esperando era que como ver Dios. de que era Dios que iba a actuar directamente él, Ajá. pero como él no hacer nada. Sí. Pero más bien era él el que estaba interviniendo porque Dios le dio a él la potestad de presentarse como el Dios Sí. al faraón. Creo que en esto también lo que vemos es que Moisés está frustrado y no haya qué hacer acá. Y la queja que él tiene es esto: el pueblo está siendo maltratado, está siendo cruelmente, pues el faraón lo está humillando tanto a ellos. ¿Qué vas a hacer tú? Y Dios le da la respuesta en el versículo 6:1 de Éxodo, donde dice: ahora vas a ver lo que yo haré a Faraón. Y que aquí vemos cómo Dios va a trabajar ahora, y también vemos que lo que Dios promete y lo que Dios promete nunca va a fallar. Así como Dios se prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, también está recalcando a Moisés: yo soy el gran yo soy, yo soy ese, yo soy el eterno, yo soy el que he prometido, yo soy el que voy a sacar a este pueblo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Te voy a confortar para que mires lo que yo puedo hacer por él. Aníbal. Sí, algo muy interesante que me gustó de este día es que el Señor proclama solemnemente que hará 4 grandes cosas Ajá. por el pueblo de Israel. Primero va a ser quitarles de encima la opresión de los egipcios, ¿verdad? Amén, así es. Posteriormente dice que va a liberarlos de su esclavitud, Así. liberarlos con gran despliegue de poder y con gran actos de justicia. Ajá. Y por Y por último, último dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo que Eh, quería hacer con ellos. Sí, esto me recuerda que todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros tiene un proceso. Porque si se Ujú. fijan, primero va a ser algo, después sigue lo otro, y por último dice que va a ser Dios para nosotros, y nosotros vamos a ser para Él su pueblo. Así es. Dice que estas 4 acciones divinas aseguran y restablecen la relación con su pueblo, que Dios es el sujeto de todas las actividades y los israelitas son los destinarios de todos estos beneficios y de su gracia. Ujú. Dios ofrece, dice, todos estos dones gratuitamente y por amor. O sea que cuando nosotros tengamos una queja, ¿ante quién vamos a presentarla ahora? Cuando tengamos un problema. Y aquí yo veo a Moisés. Moisés no buscó al pueblo, buscó al dueño del pueblo, que era Dios. Sí. Entonces él presentó su necesidad. Él esas preguntas y dio la respuesta. O sea que cuando nosotros tengamos una queja, cuando tengamos un problema o cualquier situación que estemos pasando, ¿hacia quién nos vamos a presentar ahora? Hacia Ante Dios. Dios, o sea, Dios quiere que decirte y decirnos
Dios, yo no fallo, dice él. En otras palabras, tampoco he olvidado la promesa y Jehová es fiel su nombre. Entonces aquí lo aprendemos en el divino yo, que Dios tiene el control y lo que él promete lo va a cumplir. Y aquí lo miramos claramente. Pasemos a la lección del día miércoles. Y el día miércoles habla, ¿verdad?, de labios circuncisos. Y acá incircuncisos, Incircuncisos. y ahí la N fue que no se mencionó muy bien. Pero bien, cuando miramos esto, muchas veces la persona piensa que ¿por qué mal hablado? Y así. Pero la palabra incircunciso significa torpeza de oratoria. Recordemos bien lo que Moisés, ¿por qué no puede hablar muy bien? Y esto lo hemos dicho varias veces ya. Pero ahora Moisés habló al pueblo, le dice al pueblo que tiene que decirle, y también ahora viene y él ve que el pueblo tiene espíritu de qué? De congoja. ¿Por qué? Por el maltrato. Y Dios manda a Moisés que vaya nuevamente a Faraón y que se presente. Y ahora viene Moisés y dice, si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo va a escuchar Faraón? O sea, y miremos de que cuando hay dolor, que cuando hay sufrimiento y hay duro trabajo, Aníbal, hay momentos que no escuchamos. Así es. Hay momentos que no escuchamos. Y aquí creo que hay una lección muy importante que nosotros hemos de aprender. Es que hay momentos que también vamos a sentirnos sin fuerzas, cansados. Y no sé tú un día cómo miramos esto, porque hoy en día cuando suceden estos dolores, sufrimiento y duro trabajo y todas esas cosas, no querés escuchar. No querés porque te sentís de esa manera y Moisés sabía que lo que estaba pasando era un peligro. Porque de ahí, si el pueblo no escuchaba, ¿cómo iba a escuchar ahora a Faraón? ¿Qué podemos leer, hermana Rosita, ahí? ¿Qué podemos aprender? Bueno, vemos de que, como decía usted al inicio, labios incircuncisos. Ajá. De hecho, de que cuando se habla de labio incircunciso es de que hay una impureza espiritual en cuanto a la falta de preparación para recibir la palabra de Dios como Ujú, tal. Es decir, de que hay dificultad para poder expresar que aquello que Dios te ha mandado a hacer. ujú, Y entonces, al sentirse frustrado Moisés en que no podía transmitir aquel mensaje que Dios le mandaba al faraón, entonces vemos de que realmente, más bien para el pueblo hubo una gran profunda tristeza. También se sentían deprimidos, se sentían abandonados, decepcionados, insatisfechos, eh, también igual perdían el ánimo y la ujú. esperanza, porque veían de que realmente no había respuesta en Moisés de lo que Y se cuando tenía que hacer. el caso es que pasaron días. Sí. Perdón, muchos pensamos de que esto fue así nomás, que fue de hoy a mañana. No, pasaron días para que esto ocurriera la salida, pero ellos no miraban nada. Entonces hay momentos que también nos vamos a encontrar en desesperación. ¿Cuándo Y, será el momento? y hoy en día Está lo realmente mismo, vemos de lo que mismo. de tantas situaciones que podemos ver en nuestra vida diaria, en Sí, nuestro alrededor, sí, realmente nos vamos a sentir así frustrados, deprimidos de saber de que tanta situación que está pasando, que ya no sabemos a quién recurrir es realmente correcto. y nos sentimos deprimidos por eso. Y cuando miramos este caso nosotros, ahora miramos que Dios hace algo para el pueblo. Dios le da mandamientos a Israel como también a Faraón. Aquí Dios se va a manifestar en gran poder, pero Moisés, recordemos bien que está en una situación difícil y miramos de que aquí venimos, creo que también para nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de esto? Según la lección, Aníbal, ¿qué pasaba con Asaf, verdad? Y que expresó su espíritu, que él también así se sentía en el capítulo de Salmos, capítulo 73, 23 y 26. ¿Qué nos dice así en la situación que estaba Moisés, pero que ahora él viene y recalca lo mismo? La lección lo dice. Sí, recordemos que Asaf, en el Salmo, como bien dijiste, había muchos, había también, hay personas en esta historia que, por ejemplo, como Job, pasaron lo Ajá, mismo. lo mismo. Recuerden de que Job
fue probado. Y aquí Y él vemos algo tenía, interesante, discúlpame. sí, No abandonó a Dios. Se fortalecieron en Dios, seguía sí, Aníbal. Sí. sí. Recuerden que la historia de Job y de Asaf, perdón, son bastante similares, porque es que, y de Moisés también, porque Sí. recuerden de que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, nosotros siempre tendemos a preguntarle, ¿por qué pasa? Ajá, así es. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué si estoy contigo no he hecho nada malo? Somos así, yo creo que la Ujú. naturaleza humana es así, pero Dios en su infinito amor nos prospera o nos da bastante fe a nosotros. Porque miren, hay una palabra en la cual sale en el Salmo y la respuesta es bastante bonita. Ujú. Y dice así, pero yo siempre estoy contigo, pero tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde te acogerás en gloria. Sigue diciendo, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Eterna, eso, son palabras poderosas. La situación de Job perdió todo, Sí, de Asaf pues también, y ahora vino Moisés en las mismas circunstancias, en el mismo problema. ¿Qué podemos aprender para nosotros hoy en día? Creo que también aquí hay algo muy importante, que la misión es que nosotros sigamos confiando en Dios, aunque pasemos por diversos a problemas, pesar de las circunstancias, ajá, de de los las enfermedades, dolores. dolor, no debemos de dejarnos de Dios. Sí. Cuando miramos estos procesos que parecieran que fueran de mal en peor, al contrario, hay algo más grande que viene. Es Nosotros donde nos, más debemos donde de... más, sí, porque un día lo que nosotros miramos es, porque a mí, como decías vos, porque yo me sucede esto, porque tanto problema conmigo, yo no puedo lidiar con esto, porque me escogiste a mí, me he escogido a otro y tanto, y el Sí, pero y van de todas esas cosas. Pero aquí algo me gusta, que también estamos en la misma situación nosotros. He aprendido algo, que necesitamos más de Dios, seguir confiando y obedeciendo y caminando con Él, aunque nuestros pasos sean débiles como Asaf, como Job y como Moisés, debemos seguir confiando, porque Dios no se ha retirado de nuestras vidas. La Biblia dice en Mateo, el último capítulo de Mateo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si usted recuerda, en Isaías capítulo 49, versículo también dice, yo estoy contigo, no tema ni desmaye. Y Josué 1.9 también lo dice. O sea, que en toda la Biblia encontramos solución a nuestros problemas. Y eso es lo que hizo Dios con Moisés. sí, ¿Sí, una hermana Rosita? Amén. De hecho, es que nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué yo? ¿Por qué me envías a mí? Mm, Pero como le decía yo la otra vez, el estudio de la escuela sabática la semana pasada, ajá. Dios nos llama para capacitarnos. O sea, Él no busca al que ya está capacitado. Así es. Entonces, de hecho, de que nosotros encontramos la fortaleza en que Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos Amén. va a decir cómo vamos a superar las circunstancias de las vidas que nosotros podemos estar pasando. Qué bonito cómo nos dice el Salmo 32:8, queridos hermanos. Dice así, te haré entender y te enseñaré el camino Ujú, en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, ujú. si esta promesa de Cristo Jesús dice que Él es el que nos va a enseñar el camino, si Él es el que nos va a enseñar, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a confiar en esa promesa? Así De es. decir de que lo que se nos ha encomendado también a nosotros hoy en día es de confiar en esa promesa como tal. Amén. Pasaremos a la lección del día jueves. ¿Y cómo se llama, Aníbal, el día jueves? como Dios para el faraón. Ajá, así es. Y acá, ¿qué podemos Bueno, aprender? aquí ya vamos a continuar nuevamente con la historia de Moisés, porque ya Ajá. Moisés, después de la respuesta que le da Dios, se vuelve a presentar ante el Vuelve de faraón. nuevo. Entonces aquí volvemos nuevamente. Nuevamente, o Sí. sea, Dios Dios ya lo lo sí, en fortaleció, ese le dio la momento, ya le dio salida, la le dio solución, fuerza, vigor, manda confianza, nuevamente, sí, y ahora anda nuevamente, nuevamente lo manda. toca nuevamente llevar Wow. al faraón a hacer. Y aquí me gusta lo interesante, Aníbal, discúlpame, cómo Dios se preocupa por su pueblo, cómo Dios ama tanto aún más
Estaba preocupado hasta por Faraón para que aprendiera y conociera que Él es Dios Jehová. O sea que en momentos que nosotros miramos que Dios te manda una a esa casa, te manda otra ahí mismo, y en veces no queremos ir, pero ahí están las promesas. Y quiero que aquí Dios está mostrándonos a nosotros que Dios es una persona que no te va a dejar a la una, Sí, ni a la dos, ni a la tres. Dios va a seguir insistiendo hasta que tú digas, Señor, estoy rendido a tus pies. Tú tienes la razón. Creo que esta lección es tan importante porque aún nuestra forma débil que somos, hermana Rosita, débiles, tal vez no podemos expresarnos bien, tal vez por nuestra falta de fe. Aún así, Dios nos usa con su poder para que otros sean beneficiados. Y Dios también está, o sea, Dios tiene tanto amor por su pueblo, tanto cuidado, que Él te dice más antes, como Isaías, ve y predícales, ve y dile. Algunos te van a escuchar, pero otros no, pero tú diles. ¿Qué puede ser, hermana Rosita, acerca de esto? ¿Qué más dice la lección? Bueno, hermano, vemos de que realmente aquí lo que Moisés aún continuaba con esa falta de De confianza en confianza. Jesús. También hoy en día nosotros podemos estar igual que Moisés, ¿verdad? Ujú. En decir de que quizás a lo mejor por temor a que no nos escuchen, a que no nos crean, así igual que como él decía, qué obstáculos que él ponía también, quizás a lo mejor falta de confianza en nosotros mismos y ante Dios. Sí, También otra de las circunstancias podría ser la falta de preparación espiritual que nosotros podemos tener para decir de que podemos llegar a dar aquel mensaje que Dios ujú, nos ha mandado así a es. hacer. O simplemente no queremos hacer la parte que nos No corresponde a nosotros corresponde. como cristianos. Creo que hay muchos pero que también siguen los peros hasta hoy en día. Pero si tú recuerdas bien, así como Jesús no abandonó la misión, Moisés, ¿verdad? Que también se esforzó más. Recordemos bien que también hoy en día también vamos a pasar por momentos prolongados, como dice acá, por momentos intensos y enfrentamientos vamos a tener siempre. Y cuando nosotros miramos esto y ahorita Dios nos está advirtiendo a nosotros de que siempre tenemos que llevar el mensaje a Aníbal. No podemos callarnos. sí, recuerden que, bueno, en este caso, Moisés le dijo, le dijo algo a Dios, pues de que él no se sentía preparado, digo, elocuentemente para hablarle Ujú, al así, faraón. Pero sí. Dios, como sabemos, Dios ha proveído de muchas soluciones. Ah, ¿Y qué le dijo? Bueno, si vos no puedes hablar, vamos a mandar a tu hermano a tu hermano Aarón. ahora sí, ¿eh? Esa fue la solución que le dio Dios a Moisés. Y Y Moisés se presentó y todo lo que iba a decir él ya no se lo dijo él directamente al faraón, así, sino que ahora va a ser utilizó A a Aarón, Aarón para que Aarón, él hablara hablar. públicamente Creo delante del que faraón. aquí me gusta Dios. El plan de Dios a nivel, nuestra hermana Rosita, aquellos que nos ven, no cambia. El plan de Dios avanza con fidelidad. Y hasta hoy miramos que su plan siempre ha sido que el mundo conozca quién es Él y también Jesucristo. Por eso creo que las palabras más claras debía de ser de esta manera. No importa que seas torpe de labios, en otras palabras. Moisés, yo soy Jehová. Yo hablaré, tú obedecerás. Y mi propósito es que lo vas a cumplir. Tú no necesitas ser perfecto, sino disponible. Eso es lo que Dios quiere, que en vez tenemos un miedo de ir a las casas que miramos lujosas y eso, y en vez de preferimos las casas, ¿verdad? Que son sencillitas, pero aquí vamos. Bueno, hermano, vemos de que quizás aquí en este repaso del día jueves, Dios de hecho que le está diciendo a Moisés que no es nada fácil lo que él va a ir a hacer, pero más sin embargo le dice que los resultados van a ser Van a positivos ser grandes, y grandes, correcto. y también le dicen que van a ver y van a escuchar de que y van a entender de que Dios dice que es el gran Señor para ellos. Amén. Entonces le da a entender de que realmente que no importando los momentos o dificultades que podamos tener, de que si aquella persona quiere o no quiere escuchar de la palabra de Dios, o o nosotros, digamos, no nos cree, de hecho, de que es Dios quien va a hacer la obra. Es Dios quien hace la obra. Y aquí al mirar esta lección, creo, ¿verdad?, de que Dios sigue trabajando. Amén. También Dios sigue capacitando a su gente, a sus hijos, porque allá afuera hay un mundo que necesita de Jesús.
hay gente golpeada, hay gente con muchos problemas, hay gente que están pasando por circunstancias muy difíciles, situaciones también, pero Dios no nos ha abandonado. Así como Dios no abandonó su pueblo, tampoco Dios abandona a ellos ni tampoco abandonará a su pueblo. Dios es fiel. Dios siempre va a seguir fiel. Y qué bonito esta lección, Aníbal. Estuvo interesante. Sí, bastante aprendimos, yo creo, todo. Creo es muy importante saber de cómo hay un Dios amoroso y seguimos más estudiando la escuela sabática y recordemos bien. Sí, creo que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia con su Amén. pueblo. Él tiene el control de todo. Recordemos que Dios es soberano, tiene el control de todo. Y también recordemos que todas las cosas que nos pasen es por un Y propósito. un propósito. Y el Así es. propósito es para que Dios se glorifique. Dios se puede glorificar, Aniel, en las pruebas, en el dolor. Sí, todo. ¿Verdad que sí? Aún hasta cuando Lázaro había muerto, Ajá, dice, correcto. dijo Jesús, esto es para la honra y gloria de mi Entonces, Padre. esta es una historia bastante bonita, interesante, y en la que nosotros podemos, digamos, aumentar nuestra fe, así como lo hizo en el tiempo con Moisés, así lo puede hacer en nuestra vida en estos Amén. momentos. Amén. Bien, que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recordemos bien, siempre estar estudiando en la escuela sabática. Lo vemos la próxima semana. Dios te bendiga.